¿Cómo escribir casos para discusión en clase? Preparación. El caso es un instrumento pedagógico que el profesor utiliza para familiarizar a los estudiantes con las realidades de su vida profesional. La preparación es sumamente importante. El autor deberá conocer la posición del caso en la asignatura, así como los objetivos pedagógicos de la misma. Una vez que los conoce, selecciona los conceptos que se estudia escogiendo los temas que le permitirán ilustrar estos conceptos. La escritura de un caso se hace en dos etapas. Recoger datos e información. La escritura del caso. La recolección de datos e información. La tarea del autor consiste en dar un documento que describe situaciones reales utilizando diferentes fuentes informativas como bibliotecas, periódicos, revistas especializadas, publicaciones de las administraciones públicas y libros de referencia, empresas, proporcionando informes económicos y financieros, así como otras publicaciones, Internet, la web de la organización en estudio y otras webs que pueden aportar datos sobre el contexto. Las entrevistas. Para escribir un documento que refleja la realidad del momento, las entrevistas son indispensables. Es conveniente entrevistar a más de una persona para tener diferentes perspectivas. La escritura como proceso. Es la manera de presentar la información a los estudiantes. Se compone de datos concretos que no se someten a discusión y de datos que son la transcripción de opiniones y citas. Estos últimos permiten generar hipótesis. Tanto los datos que se encuentran en la biblioteca como el material contenido en las entrevistas contienen una cantidad importante de datos concretos y de datos que no lo son. Según su importancia, los datos se incorporan al mismo texto o en los apéndices. A veces el autor tiene que ocultar datos estratégicos así como apellidos que podrían beneficiar a la competencia. Existen varias posibilidades para disfrazar la información. El autor puede describir un sector distinto, pero que tiene las mismas tendencias que el sector en que está la empresa u organización en estudio. Puede cambiar el nombre de la empresa, de sus directivos y la información financiera de manera que todo quede verosímil. Sin embargo, el mejor caso es el que no se disfraza. Un caso bien escrito debe ser coherente y tener su propia dinámica. Se compone de tres partes: la introducción, el desarrollo y el epílogo. Esto facilitará el análisis y la discusión. La escritura como arte, calidad del caso. Un caso tiene que ser bueno. Es bueno cuando los datos son correctos y fáciles de averiguar. Eficaz. Es eficaz cuando sirve de complemento a los libros pedagógicos y viene a ilustrar conceptos. Oportuno. Es oportuno cuando refleja las tendencias económicas del momento. Útil. Es útil cuando le permite al estudiante comprender mejor el ambiente en el cual va a trabajar en el futuro. Un buen caso encierra un buen estilo que a su vez está enriquecido con gráficos, apéndices y a veces fotos. Las gráficas ofrecen estadísticas, son descriptivas y sintéticas. Los apéndices son textos cortos que vienen a precisar la información, le proporcionan al estudiante un mejor conocimiento. Un caso tiene que ser verosímil, provocador, conciso, cercano y ambiguo. Lo que debe evitarse es que se diga más de lo que es preciso y suficiente, que se omitan datos importantes y que se redacte exagerando el tono literario estilístico.